Hola, buenos días, mucho gusto. Yo soy la doctora Ana María Quesada. Yo soy farmacéutica, trabajo de asesora clínica farmacéutica en la empresa NutriCare y hoy vengo a hablarles un poquito sobre lo que son los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la diabetes. Es importante, ¿verdad?, no meternos de una vez a lo que son los fármacos y demás, sino también comprender un poquito más lo que es esta patología, ¿verdad? En sí, ¿qué es la diabetes? Bueno, va a ser una enfermedad prolongada. Con esto queremos decir que es una enfermedad crónica. ¿Qué pasa cuando uno tiene una enfermedad crónica? Generalmente la palabra crónico es como provocar en el paciente decirles, bueno, mira, tenés una enfermedad crónica y uno se queda como en shock diciendo, oh, por Dios, va a ser de toda la vida, ¿sí? Pero no es una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque una enfermedad crónica es cierto que no se va a curar, pero sí podemos lograr que sea muy estable, podemos lograr que sea una enfermedad llevadera, que no sea algo que va a acabar de la peor manera, sino que más bien el utilizar todos estos fármacos y una terapia adecuada, por ejemplo, lo que es dieta, la parte de ejercicio, podemos hacer que la parte crónica, que suena tan feo, se haga en algo de que sí, es algo que yo tengo en mi vida, pero es algo que también puedo llevar y que voy a tener un estilo de vida saludable. En sí, ¿qué es la diabetes? Es cuando el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Entonces tenemos, como quien dice, un ingenio en el cuerpo. Tenemos un montón de cositas ahí haciendo y acumulando azúcar y azúcar y azúcar y nos están provocando toda esta cantidad de azúcar en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una hormona que se llama insulina, ella se produce en el páncreas y ella es la que nos ayuda a controlar la cantidad de azúcar en la sangre. La diabetes lo que viene a hacer es que la insulina se produce en muy poca cantidad, se da una resistencia, o sea, el cuerpo hace la cantidad de insulina necesaria, pero no la utiliza correctamente, o simplemente que se produce muy poca insulina y tenemos tanta cantidad de sangre que la insulina no va a dar abasto. Hay dos tipos de diabetes que son los más comunes. Se habla de un tercer tipo de diabetes, pero no es muy común y está asociado como otras enfermedades no muy comunes, entonces en realidad no vamos a ahondar mucho en el tema, pero sí es importante que se conozcan los dos principales tipos, que es la diabetes tipo 1, es la menos común, ella se detecta en lo que es la niñez o la adolescencia. Se puede detectar en realidad a cualquier edad, pero generalmente se detecta más en niños y adolescentes, incluso en adultos jóvenes también, pero es muy poco común. En esta enfermedad, ¿verdad? En este tipo, el cuerpo no produce o produce muy poca insulina. Ya estamos hablando como de un daño en los tejidos, alguna deficiencia genética o algo que ya traemos con nosotros, entonces por eso es que generalmente se descubre cuando somos pequeños. Y tenemos el otro tipo, que es el más común, que es la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que pasa en esta? Bueno, generalmente se presenta ya en la edad adulta, se relaciona mucho con lo que es las tasas de obesidad altas. Lamentablemente, antes se decía que en niños no aparecía la diabetes tipo 2, sin embargo, ya estudios más frecuentes y más actualizados nos dicen que la diabetes tipo 2 sí se puede ver en niños, por lo que es la mala alimentación que tienen. Entonces ya no es algo como que podamos categorizar solo que sea en la edad adulta, sino que también se puede diagnosticar en niños. Esta enfermedad sí se asocia mucho con eso, con lo que es la parte de obesidad provocada por mala alimentación o también por la falta de ejercicio. En esta la insulina va a tener los mismos efectos, ¿verdad? O no es eficaz o la persona se va a hacer resistente a la insulina. Entonces, como ya conocemos un poquito más la patología, ya sabemos que es una enfermedad crónica, que tenemos mucha cantidad de azúcar en la sangre, sabemos que tenemos que usar un medicamento. La hora de elegir un medicamento no es como que yo diga, bueno, yo tengo diabetes, voy a empezar a tomar metformina ya. No, o sea, o yo tengo diabetes y me tengo que ir a inyectar la insulina ya. No todas las personas somos iguales. Yo creo que el mayor ejemplo que podemos ver es que no todas las personas
por tener 2 pies vamos a usar el mismo tipo de zapatos o la misma talla de zapatos, sino que más bien es ver que se adapta a mis necesidades. Entonces, eso es lo que hace un médico. Entonces, sí es importante que si nosotros vamos notando algunos síntomas, por ejemplo, lo que es mucha sed, que yo voy al baño a orinar y la orina tiene un olor muy dulce, detalles como que subo mucho de peso y me cuesta bajar, detallitos así, ¿verdad? O igualmente siempre es importante que aunque no haya ningún síntoma, yo vaya al médico, consulte y me hagan los exámenes correspondientes. ¿Por qué? Porque si yo veo un inicio de diabetes, inmediatamente lo voy a controlar. En cambio, si yo doy mucho tiempo, si no me hago un chequeo anual, si no estoy pendiente de los síntomas, de los cambios en mi cuerpo, ya sea con la diabetes o con cualquier otra enfermedad, no vamos a tener el control adecuado, no vamos a llegar a lo que nos está provocando y vamos a llegar a complicaciones mayores de la enfermedad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Bueno, porque el médico va a llegar y va a ser como si nosotros fuéramos a una zapatería. Por eso sigo con el ejemplo del zapato. El médico nos va a medir los niveles de azúcar que tenemos, va a ver qué estilo de vida tenemos, cómo es nuestra alimentación, si hacemos ejercicio o no, y de acuerdo a todas esas características que nosotros tenemos, sobre todo lo que son los niveles de azúcar en sangre, se va a elegir el tratamiento. Por eso es bueno que nosotros nos estemos chequeando, que no tengamos ese estigma de que, bueno, me dijeron que tengo diabetes, inmediatamente voy a tener que inyectar mi insulina como mi vecina, o no, todos somos diferentes. Entonces, a la hora de tener tratamientos, vamos a tener dosis y todo va a ser diferente porque cada uno no tiene el mismo nivel de azúcar en sangre que la otra persona, aunque los dos sean diabéticos. Bueno, en lo que son los medicamentos para la diabetes, son muchísimos los que hay en el mercado. Sin embargo, nos vamos a centrar en 3, que son como los principales, los que realmente se utilizan más, sobre todo en Costa Rica, tanto a nivel público como privado. Como les digo, no hay un orden específico, no es que inicio con uno y termino con otro, sino que va a depender mucho de la persona. Entonces, eso sí es muy importante que nos llevemos esa idea. Voy a hablarles un poquito de lo que es la metformina. Creo que es un medicamento que a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social se conoce muchísimo y también a nivel privado. La metformina lo que va a hacer es que inhibe la liberación de glucosa en el hígado. O sea, el hígado no me va a producir tanta cantidad de glucosa, no se va a liberar tanto. También mejora lo que es la sensibilidad de la insulina, o sea, va a hacer que la cantidad de insulina que yo tengo en el cuerpo va a mejorar sus funciones en mi cuerpo. Dentro de las ventajas que tenemos de la metformina es que es muy eficaz. Hay una con la que hay que tener un poquito de cuidado. ¿Y qué les digo que es de cuidado? Bueno, algunos dirán, qué genial, qué bien, me va a hacer bajar de peso, pero en realidad no es mágica y tampoco es bueno si yo soy una persona delgada llegar a un nivel que tenga un bajo peso ya bastante considerable. Entonces, con la metformina sí hay que tener el cuidado de llevar un control del peso adecuado. Sí es importante que tengamos un nutricionista a mano, ¿verdad? Si podemos. Y hacer como más que todo una consulta integral, ¿verdad? Porque si algunas veces sí es necesario que el paciente pierda de peso y sabemos que el medicamento va a ayudar a esto, es mejor hacerlo de una forma controlada que no simplemente tomar y no darle importancia a esto. Otra de las ventajas que tiene es de bajo costo, entonces en caso de que no estuviera a nivel público, se puede conseguir a nivel privado a un precio accesible. Como todo medicamento, lamentablemente los farmacéuticos no hemos conseguido el medicamento perfecto, que no cause ningún efecto secundario, que no nos afecte otras cosas. La metformina no se escapa de esto, ¿verdad? De tener efectos secundarios. Hay que tener cuidado con lo que son la sensación de náuseas, la diarrea. La metformina es muy común que provoque diarrea. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Bueno, yo empiezo a tomar la metformina. Es común que la primera semana vaya a tener diarrea. No estoy hablando de una diarrea que sea
continua, que pasen en el servicio, que sea una diarrea que ya realmente interfiera con mi vida, pero sí puede ser que yo vaya al baño un poquito más flojito, ¿verdad? Como decimos comúnmente. ¿Qué pasa si pasa más de una semana y yo tengo muchas náuseas y mucha diarrea? Es importante que yo vuelva a consultar con el médico, porque no podemos tener tampoco un medicamento que nos esté provocando un efecto secundario tan fuerte como una diarrea, que ya no tengo vida, ¿verdad? Por eso, entonces, eso es de las partes que va a ir influyendo mucho en qué medicamento yo escojo a la hora de darle a un paciente, ¿verdad? Que tiene esta parte de diabetes. Entonces, si la diarrea es mucha, sí es importante que se vaya al médico, que se le diga, bueno, doctor, estoy tomando metformina, tengo mucha diarrea. Sin embargo, hay personas que no tienen ningún efecto secundario, que la empiezan a tomar y reaccionan favorablemente al tratamiento, entonces no tenemos que hacer ningún cambio ni ningún ajuste en la dosis. Por eso es que es tan importante esa parte de saber que lo que a mí me pasa no va a ser lo mismo que le pase a otra persona, y que yo no puedo tenerle miedo a la metformina porque uno de los efectos secundarios es la diarrea, sino más bien es saber que si a mí me provoca mucha diarrea, yo tengo que consultar al médico para encontrar un medicamento que sea más favorable en mi caso. Tenemos otro medicamento, es la glibenclamida. La glibenclamida en realidad lo que hace es lo mismo, ayuda a que la insulina ejerza mejor su función. Ella lo que puede provocar como efecto secundario es un poquito de sed, sin embargo pasa muy rápido. Generalmente muchos de los efectos secundarios se comparten en lo que son este tipo de medicamentos, entonces también nos puede provocar la parte de náuseas, vómito, diarrea. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Es muy poco el efecto secundario, generalmente se dan en los primeros días, después de ahí yo ya tengo que seguir con mi vida. Entonces, nosotros hay algo que le decimos daño-beneficio. Entonces, ¿qué es mejor? Tener un poquito de diarrea por 3 días, una semana, a seguir con una cantidad de azúcar en la sangre muy alta. Entonces ahí es donde nosotros corremos esa balanza de riesgo-beneficio. Es mejor unos días con diarrea que tener la cantidad de azúcar tan alta que más bien va a ser perjudicial para mi salud. Entonces es algo que, como les decía, no hemos encontrado el fármaco perfecto. Entonces es muy difícil que todos los medicamentos que tomamos no tengan efectos secundarios. Bueno, la tercera, que es la más común, la que todos conocemos, es la insulina. En sí es una hormona sintética, entonces ella se tiene que aplicar. La vamos a aplicar generalmente en lo que son los bracitos, se puede inyectar también alrededor del ombligo o en las piernas, en toda la parte subcutánea, digámoslo así. En esta parte sí es muy importante que ustedes consulten al médico. Nosotros siempre como farmacéuticos, como médicos, como enfermeros, siempre vamos a estar en ese apoyo. No hay que dejar de preguntar por miedo. Saber cómo nos inyectamos correctamente, cómo vamos a manejar la insulina, todo eso es muy importante. La parte de tener que inyectarse algo siempre va a asustar, eso es muy común, pero realmente las cantidades que se inyectan son muy pocas, entonces no hay que perder como ese estigma que se tiene de lo que es el manejo de la insulina. Hay algo que es muy común, que la gente le paralice, ¿verdad? Que es el daño que nos puede provocar la insulina. Eso es un mito que se genera mucho. Les voy a explicar un poquito. Dicen que un mito de la insulina dice que nosotros vamos a quedar ciegos por el uso de insulina. Esto es totalmente falso y les voy a explicar por qué. Y se los voy a hacer con una parte explicativa. Este es un vasito de agua, que el agua va a reflejar lo que es la sangre, ¿verdad? Y acá tenemos el azúcar. Entonces, ¿qué hace el azúcar? Vamos a simular que el paciente tiene diabetes, entonces yo le echo azúcar, le voy a dar más azúcar porque mi insulina no está funcionando y le vuelvo a echar azúcar. Entonces, cuando yo la revuelvo,
vean que una parte del azúcar sí se disuelve, pero otra se queda ahí. Si nosotros vemos bien en el fondo, lo que vamos a tener es una cantidad de azúcar mojada, ¿verdad? Y cuando yo lo dejo de mover, lo que sucede es que este exceso de azúcar se va para el fondo. No sé si se ve bien, pero yo creo que esto todo lo hemos hecho en la casa, ¿verdad? Que se nos pasa el azúcar ahí en el fresco y demás. Entonces, toda esta capita que queda aquí va a simular lo que son los vasos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo sangre que está saturada de azúcar como este vaso y cuando ella va pasando a través de los tejidos, en este caso sería, por ejemplo, el fondo del vaso, yo paso por riñón, paso por los ojos, paso por el corazón, paso por muchos vasos sanguíneos. Entonces, cuando ya el azúcar es tanta a nivel de la vena o de, bueno, el tejido en el que esté, se me va a hacer igual que esto, se me va a cristalizar el azúcar que no se disolvió. Entonces, ¿qué sucede en los ojitos? ¿Por qué es que se llega a causar ceguera al tener todo lo que es la diabetes? Bueno, porque más bien no es la insulina, sino es el tiempo que yo estuve sin un tratamiento adecuado, al tener yo tanta cantidad de azúcar en la sangre, ese azúcar llegó a cristalizarse y cuando pasa a través de los ojitos, de todos los tejidos que hay ahí, estos cristales se me van acumulando. Entonces, esto es lo que llega a provocar esa ceguera. Más bien, la insulina lo que nos está ayudando es a que yo constantemente esté dándole vuelta y todo ese azúcar que tiene que entrar a las células, que tienen que entrar al tejido, se disuelva más y no llegue a formarse esos cristales. Entonces, es un mito. El inyectarnos insulina no va a provocar que nosotros tengamos ceguera. Lo que provoca la ceguera en sí es el tiempo que yo no me chequeé, que yo no comí adecuadamente, que yo no tuve un control, que no tuve el medicamento adecuado, que todo eso sí es lo que nos genera ceguera, lo que nos provoca daño en los riñones, todo esto más bien es lo que nos va a provocar. En fármaco en sí no nos va a hacer este daño, entonces es algo que realmente tenemos que sacarnos de la mente, el saber que la insulina no nos va a hacer daño, más bien al ser una hormona sintética muy similar a lo que nosotros tenemos en el cuerpo, entonces es algo que de efectos secundarios tiene muy pocos y realmente aquí es donde debemos hacer énfasis en la prevención, en que si el médico me dice, bueno, usted es diabético, yo empiece a tomarme el medicamento correctamente, a inyectarme la insulina correctamente, a todo lo que es prevención, para más bien no llegar a esto, que mucha gente es más fácil culpar a un fármaco que culpar el descuido. Entonces es algo que tenemos que tener muy claro. La insulina no nos va a provocar ceguera, más bien es el yo no aplicarme la insulina, el no tomarme el medicamento, el no estar controlado, lo que me puede llegar a causar esta ceguera. La parte de la insulina, hay una peculiaridad de ella y es que tiene que estar en refrigeración para que sea un fármaco estable y pueda hacer sus funciones. Generalmente cuando nosotros vamos a la clínica nos van a dar el paquetito. ¿Qué debo hacer yo como paciente responsable? Bueno, uno, tratar de llevar una hielera pequeña. Es importante que yo como paciente tenga una hielera pequeña, que esté limpia, que se utilice solamente para transportar esa insulina. Entonces puedo ponerle bolsitas de hielo y poner el medicamento adentro para yo irme a la casa en bus, en taxi, en carro, lo que sea, y que ese medicamento no pierda esa cadena de frío, ¿verdad?, que lleva. ¿Por qué en una hielera que sea solo para la insulina? Porque si yo agarro la hielera que yo me llevo a la playa, va a tener restos de la comida, de lo que sea que yo lleve en esa hielera, entonces sí es muy importante que sea uso exclusivo para lo que es la insulina. Incluso esa hielera también se puede usar si yo tengo que hacer un viaje un poco largo
y yo necesito aplicarme la dosis en el camino, lo que sea, entonces siempre es recomendable tener una hielera limpia para el uso de la insulina. ¿Qué hacer cuando yo llego a la casa? Bueno, es muy importante. Mucha gente tiende a poner lo que es la insulina en las puertas de la refrigeradora. Esto es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque la puerta es lo primero que yo abro. Entonces es lo primero que se expone el frío, es la parte que no tiene una temperatura, como decir, más regulada. Entonces definitivamente la insulina no se debe colocar en las puertas. ¿Dónde la puedo colocar? Bueno, correctamente yo puedo tener, no sé, una cajita que esté limpia. Ahí puedo colocar las botellitas de insulina. Se recomienda que sea como en el centro de la refri, para que sea una temperatura que no esté ni muy caliente ni muy fría, porque si la llevamos a esos extremos de temperatura se nos va a dañar. ¿Por qué digo tenerla en una cajita aparte? Porque si yo llego y tengo la mantequilla al lado y no sé, llegó mi prima o volcó la barrita de mantequilla, se me embarró la tapita y yo me la inyecto, más bien podemos contaminar. Entonces, sí es necesario que esté en un lugar aparte, en una cajita donde sepamos que no se va a llenar de alimentos, que si algo se me riega en la refri no va a afectarme la insulina. Entonces, que esté como un poquito aislado, sin embargo, podemos usar la refri normal, por eso no hay ningún problema. Este, Otra cosa de la insulina que es importante es utilizar una jeringa por cada vez que yo me inyecto. No se vale la parte de reutilizar la jeringa porque es peligroso. Si a esa jeringa yo no la cuido bien, se le puede meter una bacteria, se puede contaminar, puede ser cualquier cosa y más bien yo voy a estar perjudicando mi salud. Entonces, cada vez que yo utilizo una jeringa, la desecho. ¿Cómo desechar una jeringa? Bueno, pueden tener una botella plástica que tenga, por ejemplo, de 2 litros o bueno, cualquiera, y ahí voy acumulando las jeringuitas. Obviamente no dejarla al alcance de los niños, sino en un lugar que esté seguro. Entonces, cada vez que yo abro la botella, desecho la jeringa y la vuelvo a cerrar. Cuando están llenas en muchos de los centros de atención de clínicas las reciben. Entonces, sí es importante también que consulten con el farmacéutico o con el médico cómo pueden desechar las jeringas correctamente, si ellos las aceptan y si no tratar como de cerrarlo lo mejor posible y ponerlo en la basura, pero generalmente es mejor preguntar en la clínica, siempre nos van a dar una opción de cómo desecharlas correctamente, no botarlas solitas en el basurero, que yo agarro la jeringa, me inyecto insulina y de una vez la echo en el basurero porque también es peligroso, pensemos en todas las personas que recogen basura. Entonces sí es importante desecharlas correctamente. En sí, bueno, estos son los 3 principales fármacos que nosotros utilizamos en lo que es farmacia para tratar la diabetes. Es importante no descuidarnos, no dejar de tomarnos la insulina a tiempo, no decir, bueno, me dijeron que hay una plantita de insulina muy buena y la voy a tomar y voy a suspender el uso del medicamento. No, los medicamentos son hechos por científicos, por gente que va a saber qué es lo mejor para nuestro cuerpo, va a estar elegido por un médico que es consciente, que quiere nuestro mejor estado de salud. Entonces, en realidad sí quiero que se lleven ese mensaje de que tenemos que ser precavidos con el uso de los medicamentos, utilizarlo día a día, tener cuidado en cómo desecho yo esas jeringas, en cómo guardo la insulina, en saber que a pesar de que sea una enfermedad crónica, se puede llevar con total normalidad. El hecho de ya tener ustedes su hielera para llevar su insulina, todo esto es muy importante. Son pequeños cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, pero en realidad es para mejorar, porque yo creo que nadie quiere empeorar de salud si ya tiene un diagnóstico. En realidad es lo más principal, el cuidarnos, el tomar todas las prevenciones, hacer ejercicio, tener una dieta saludable, hacerse medicamento constantemente. Otro punto importante es el uso de los glucómetros. Siempre tengan la confianza cuando van a una farmacia de preguntar cómo se utiliza ese glucómetro, de ver cuándo vencen las tiras, de estarle dando mantenimiento al glucómetro. También es importante que si pueden tener otro
hacerse la prueba en otro glucómetro para ver si el mío está bien, darle el mantenimiento necesario. Pero en realidad ese es el mensaje que les quiero dar hoy. La diabetes es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad que se puede manejar si nos administramos y tomamos correctamente los fármacos que tenemos disponibles en el mercado. Igualmente, cualquier consulta que necesiten, con todo gusto, y espero que les haya gustado bastante. Igualmente, muchísimas gracias y que tengan un bonito día.